Amén, mis hermanos. Hoy quisiera hablarles de un texto de la palabra que quizás para muchos de nosotros es bastante conocido, pero pocas veces profundizado. Y es un poco importante esto porque uno descubre grandes tesoros en la palabra de Dios cuando uno se sumerge en ella. Así que vamos a irnos todos al Evangelio de Mateo. Vamos a irnos al Evangelio de Mateo, al capítulo 5. ¿Sí? Vamos a irnos al capítulo 5 y vamos a leerlo desde el versículo 13. Si lo tienen, me dicen amén. ¿Ok? Ya lo tenemos. Ok, vamos a leerlo. En el versículo 13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El versículo 14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. El Señor Jesús nos muestra en esta preciosa analogía de dos elementos bien conocidos, a la misma vez muy sencillos, pero a la misma vez dos elementos únicos, como es la sal y la luz. Primero quisiera ponerles en contexto. Este precioso texto se encuentra dentro de uno de los más famosos sermones que Jesús dio. Inclusive uno de los más largos, y es el famoso Sermón del Monte. Amén. Este Sermón del Monte comprende 3 capítulos: el capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7. Y dentro de este capítulo, en el capítulo 5, si vemos nosotros desde el versículo 1, los 12 primeros versículos, el Señor Jesucristo se dirige a sus discípulos y también a todo el pueblo que se reunió en aquel lugar para hablarles acerca del carácter del cristiano. Los 12 primeros versículos hablan acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y luego el Señor al final, advirtiéndonos que tal vez habrá persecución, que quizás muchas veces vamos a ser vituperados y perseguidos, y dice en el versículo 11 que dirán toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Luego de esta advertencia, el Señor procede. Ahora, ¿cuál va a ser la conducta y la actitud de un hombre que posee estas características de los primeros 12 versículos? Amén. Entonces, dentro de ese contexto, vamos a desarrollar este precioso texto. Ahora, nosotros, dice la palabra, ¿cómo empieza la palabra de Dios de aquí? Vosotros sois. Y ahí está la primera enseñanza. No dice la palabra, ustedes serán. Dice vosotros sois y es un indicativo. Ustedes, en otras palabras, nosotros deberíamos ser. Eso me hace entender una cosa, que este mensaje es también dirigido para todas las personas que nacieron de nuevo y creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, ¿verdad? Entonces dice, vosotros sois o ustedes son, destinada exclusivamente a todos los hermanos creyentes. Ahora, dentro de este texto, solo esta frase ya me hace pensar a mí, si en verdad yo estoy siendo responsable como hijo de Dios, con el rol de ser un hijo de Dios, delante del mundo y delante de los hombres. Porque allá vamos, hay un rol distintivo de cada hijo de Dios
cuando nosotros nos enfrentamos al mundo. Entonces, nada más que esta frase a mí me lleva a meditar si estoy siendo responsable con este rol, y si no lo estoy haciendo, pues en realidad hay cosas que corregir en nuestra vida que luego lo vamos a seguir viendo. Como les decía, estos dos elementos, tanto la sal como la luz, son elementos únicos. Ustedes ven que hasta el día de ahora no ha habido algo que reemplace a la luz. La luz es completamente única. La sal, de igual manera, es un elemento distintivo y es único. No ha habido hasta ahora otro elemento que reemplace a la sal. Claro que podemos ver variedades, ¿no? La sal en grano, la sal yodada, o tal vez podemos ver la luz en una vela, la linterna de la luz en un celular, pero no hay nadie, absolutamente nada que haya reemplazado a la luz o a la sal. Eso me hace entender y me da la segunda enseñanza este día precioso domingo. El Hijo de Dios también es único. Es muy diferente. El Hijo de Dios tiene una diferencia abismal con uno creyente. El Hijo de Dios tiende a ser diferente, tiende a ser luz, tiene que ser sal en medio de tantas tinieblas. Y es único. Ahora, tiene una diferencia tan marcada, somos tan distintos del mundo. Entonces, mire, quiero yo citar este versículo que me ayuda a reforzar esta enseñanza. Mire la oración que Jesucristo hizo a su Padre Celestial a favor de sus discípulos. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el versículo 14 al 16 dice: y yo les he dado tu palabra, ¿sí? Jesús refiriéndose a sus discípulos. Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo les aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vuelve a repetir, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Miren, esa distinción que hace el Señor Jesucristo en esta oración, ¿no? Dice, yo les he dado tu palabra, pero el mundo los aborreció porque no son del mundo. Mis queridos hermanos y amigos, usted, en el momento que usted cree en el Señor y sigue y hace su voluntad, usted ya no pertenece a este mundo. Usted tiene una ciudadanía mucho más grande, y es la ciudadanía del reino de los cielos. Nosotros estamos aquí, somos pasajeros. No sabemos hasta qué día, hasta cuándo el Señor nos va a tener acá. Pero nosotros tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos. Nosotros no pertenecemos acá. Pero el Señor dice acá, ¿no? En este clamor que hace Jesucristo hacia su Padre, no dice que, no digo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco dice Él, tampoco yo soy del mundo. Excepcional. Ahora, cuando nosotros vemos con el primer elemento, lo que menciona aquí la palabra de Dios, dice, vosotros sois, sigue, la sal de la tierra. La sal de la tierra. Generalmente la sal es un ingrediente, muy importante y esencial para el equilibrio del organismo humano y del organismo animal. Tiene cloro y tiene sodio. Y tanto estos elementos como el sodio, dice que nos ayuda a controlar la presión arterial y el volumen sanguíneo. También el sodio, se utiliza para los músculos y para que los nervios funcionen de una manera adecuada en nuestro organismo. La sal en realidad es algo muy importante. Y la sal se convirtió en uno de los primeros conservantes de la humanidad para poder preservar los alimentos y en el tiempo de la escasez no pasar hambre. Ha sido un elemento muy esencial desde la antigüedad.
Y desde que se inventó la agricultura, la sal ha sido un ingrediente, ¿no?, muy importante y esencial para las comidas. Y se nota cuando no hay sal en la comida. Se nota cuando hay oscuridad y cuando no hay luz. Y también se nota cuando en un lugar está un hijo de Dios. Y también se nota cuando en un lugar no se encuentra un hijo de Dios. Así de notable es la luz. Así de notable es la sal. Así que, mis queridos hermanos, viendo nosotros en el Antiguo Testamento y investigando un poco, me encontraba con que la sal siempre representó en el Antiguo Testamento un elemento de gran valor, a tal punto de que Dios señaló que todas las ofrendas sacrificales en Israel debían ofrecerse con sal. ¿Sí? Bueno, eso lo podemos comprobar en el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal en las ofrendas sacrificiales siempre era como un emblema de incorrupción, un símbolo de lealtad para el Señor. Amén. De la misma manera, cuando hablamos en el Antiguo Testamento, los griegos en una época llegaron al punto de llamar a la sal como teón. Y esta palabra significa divina. Ahora, dice que su valor era tan grande que la sal se convirtió en una moneda de cambio. La sal se convirtió en una moneda de cambio que lo llamaron como salario, ¿sí? Que significa salario. Era justamente la sal que recibían los soldados romanos a cambio de su servicio. Y de ahí es donde proviene la famosa palabra salario. ¿Ok? Y para los griegos la sal era algo significativo en realidad. Ahora, también la sal se usaba con frecuencia, también dice, para sellar un pacto. Y esto lo podemos comprobar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Dios hizo un pacto de sal con David. Dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Entonces, imagínense, vemos un valor importante que se daba a la sal en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la sal solamente se utilizaba para dos funciones importantes. Número uno, para dar sabor, y número dos, para preservar los alimentos. Estas dos funciones es lo que se hacía dentro del Nuevo Testamento. Y obviamente, cuando la sal se utilizaba para preservar la carne, porque obviamente dentro de la carne habían gérmenes y también dentro del ambiente había gérmenes. Y cuán urgente era utilizar este elemento para conservarlos. Ahora, no sé si se acuerdan, yo me acuerdo hasta el día de ahora, mis abuelitos utilizaban, ¿no?, la leña para cocinar. No había dinero para una refrigeradora. Entonces lo que hacían ellos muchas veces cuando pelaban una vaca, entonces ellos cortaban la carne, ¿sí?, como lo cortaban de una manera como si fueran telas, ¿no?, y luego preparaban una soga limpia y allí lo colgaban puesta la sal. Y yo me acuerdo, pues, siempre a veces que yo llegaba encontraba como cual si fuera alguna ropa colgada toda la carne allí, y créanme que eso no se dañaba. Tenían bastante tiempo allí, y cada vez que se lo necesitaba, mis abuelitos la cocinaban,
y había de sobra para compartir con toda nuestra familia, con todos nuestros tíos, con todos nuestros primos. Mis abuelitos eran así, no sé cómo fueron sus abuelitos, pero ellos usaban esta metodología y lo hacían para poder conservar las carnes. Dentro de nuestra vida espiritual, cada hijo de Dios, usted, mi querido hermano, en el momento que usted creyó en el Señor Jesucristo, Dios dice que usted ya es sal. Y nosotros vamos a preservar ¿qué? Todos los principios, todos los valores que hoy en día alarmantemente se están perdiendo en cada ámbito de nuestra sociedad. Usted tiene un desafío, usted y yo tenemos un desafío de preservar aquellas enseñanzas de la palabra de Dios que hoy en día para el mundo han resultado inadecuadas, obsoletas, presentándose de esa manera nuevas ideologías, nuevas formas de pensar y de alguna manera tratando de desaparecer aquellos valores y principios que el Señor nos enseñó en su preciosa palabra. Ahora, viendo un poquito las características de lo que es la sal, siempre me ha llamado la atención que la sal es blanca. De alguna manera, cuando hablamos de blanco, representa la pureza. La sal generalmente nos da ese sentido de pureza. Y lo vamos a comparar dentro del contexto. Miren lo que hay mismo, en ese mismo capítulo, en el versículo 8, ¿qué dice allí? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, representa esa pureza, puros de corazón, puros delante del mundo. Como ya les mencioné, otra característica importante es que la sal da ese sabor importante. Ahora, todo alimento, imagínense, insípido, sin sal, es muy desagradable. Pero ¿sabe lo que pasa? Lo que para un hijo de Dios resulta agradable ser sal y dar sabor, para el mundo representa a veces despreciable. De eso no nos podemos sorprender. Porque, imagínense, nosotros damos sabor, miren lo que dice en segunda de Corintios capítulo 2, versículo 15 al 16. Porque para Dios somos como olor grato de Cristo, en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor a muerte, para muerte. Y a aquellos olor de vida, para vida. Miren, ahí está explicado, ¿verdad? A veces dice, para los que se pierden, generalmente a veces dice, somos como olor a muerte. Parece que un hijo de Dios representara una amenaza para el mundo y su forma de pensar y su sistema. Otra característica también, la sal pica. Usted le pone sal en su herida, nos produce un ardor, de alguna manera nos produce un ardor. El Hijo de Dios, cuando en realidad verdaderamente es luz y sal, incomoda al mundo. No sé si le ha pasado, a veces usted está en su trabajo o está tal vez en algún lugar, en el mercado, en la calle. Usted llega a ese lugar y la gente estaba cuchicheando allí y la gente deja de decir, hijo, ya vino. O alguien estaba hablando malas palabras. Llegó el Hijo de Dios y ya dejaron de hablar malas palabras. Algo sucede allí. Que esto suceda en el mundo es normal. Porque un Hijo de Dios representa la luz, representa la sal. Pero hoy en día, lamentablemente, también a veces sucede en ciertas congregaciones. Pareciera que el mundo ha entrado demasiado en la iglesia, que cuando alguien busca realmente la santidad, él comienza a incomodar en ese lugar donde supuestamente no debería suceder eso. Vivimos esos tiempos muchas veces,
Pero la sal, así como pica la herida, incomoda al incrédulo, ¿sí? Porque a veces nuestra conducta confronta la mala actitud de los no creyentes, ¿verdad? Eso sucede y es inevitable cuando verdaderamente se es sal. Y otra característica bien importante es que la sal produce sed, ¿sí? Produce bastante sed. Usted ha visto, a mí me pasa cuando como un pescadito frito, ¿sí? Y luego me dan las ganas de tomarme 2 litros de jugo de limón, porque bastante sal produce bastante sed. Y entonces, en ese sentido, lo que en la aplicación un buen testimonio provoca mucha curiosidad y mucha sed en el inconverso. Un testimonio, a veces usted le ve a alguien, ¿no? Sus amigos le ven diferente a usted, en su trabajo le ven mucha diferente y provoca una curiosidad. Y créame, mi querido hermano y hermana, tarde o temprano, cuando usted es diferente, le van a preguntar por qué usted es diferente. ¿Por qué no hace esto como todos los demás hacen eso? ¿Por qué usted no miente como todos y todo el mundo miente? ¿Por qué usted no hace la trampa que todo el mundo hace? ¿Por qué usted no da rienda suelta a los apetitos de su carne como todo el mundo lo hace? Entonces provoca curiosidad, no sé si le ha pasado, y le preguntan y dice ¿usted por qué es así? Y de alguna manera representa una linda oportunidad para hablarles del Evangelio. ¿Sí? Es una linda oportunidad, le abre esa puerta. Y como dije, la sal también es un gran preservante. Y como hijos de Dios somos llamados a preservar aquello que hoy en día está en peligro de extinción. Todos los valores y todos los principios expuestos por la palabra de Dios. Vemos un poquito la luz. Este es otro elemento bien importante y muy distintivo. La luz. La luz representa como una de las primeras creaciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Jesús en el Génesis capítulo 1 y específicamente el versículo 3? Mire lo que dice. Esta es la raíz, así nace la luz. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, solo con la palabra, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, lamentablemente, a partir de Génesis capítulo 3, comienza una batalla increíble entre dos mundos, la luz y las tinieblas. Y esa batalla la estamos librando hasta el día de ahora. Siempre la palabra de Dios, cuando habla acerca de la luz, siempre ha representado o ha destacado el sentido moral. Inclusive ha destacado la palabra de Dios como nuestra guía, como nuestro faro. ¿Sí? Como lo dice en el Salmo capítulo 119, versículo 105. ¿Sí? La palabra de Dios ha sido nuestra guía. Cuando usted no tenga dirección, no sepa qué decisión tomar, usted tiene la mejor guía que uno puede tener, la mejor guía que es la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un culto en la noche aquí en la iglesia y usted está en la luz y de pronto ahora con estos cortes de energía se va la luz, créame mi hermano, es inevitable notar la luz prenderse en medio de la oscuridad. De la misma manera, la exhortación de aquí en este texto, mi querido hermano, es inevitable no notar la presencia de un creyente en cualquier lugar. Debería ser así. Y bueno, y eso les digo porque lamentablemente ha habido unas estadísticas que se dieron hace 2 años, donde dijeron que las iglesias de Latinoamérica
están creciendo. Hay muchas iglesias que en Latinoamérica específicamente han aparecido y está creciendo supuestamente el Evangelio. Pero lo extraño, dice que a la par del crecimiento de estas iglesias en Latinoamérica, también crece la corrupción de una manera alarmante y hoy en día lo podemos palpar, está creciendo la violencia de una manera alarmante. Entonces como que eso no tiene consistencia, ¿verdad? ¿Cómo es que la iglesia en Latinoamérica crece, pero no hay una baja en los índices de corrupción, no hay una baja en los índices de violencia, y hoy vemos a países desbordados en el tema de la corrupción? ¿Sabe por qué sucede esto? Porque no hay eso que nos diferencia, no se nota la presencia de un hijo de Dios. No hay la diferencia. Y justo cuando yo veía la parábola de aquellas dos edificaciones, dice que una edificación, dice que se fundó sobre la roca, vinieron ríos, vientos, vinieron con ímpetu y no pudieron mover la roca. Pero había uno que estaba construida sobre la arena. Y dice que vinieron los vientos, las tempestades con ímpetu y botaron a un lado y derribaron esa casa. ¿Sabe cuál es la diferencia? En que hay dos grupos de personas. Hay uno que oye y la hace, según esa parábola. Pero hay otro que oye y no la hace. Los dos tienen algo en común. Los dos oyen la palabra de Dios. Solo que un grupo hace un esfuerzo, siente la responsabilidad de poner por obra lo que la Escritura nos enseña. Pero el otro no hace un mínimo esfuerzo, entonces ahí vemos las consecuencias. No se nota el cambio y no se nota la baja en las estadísticas de corrupción y de violencia, porque no lo aplicamos, no lo ponemos por obra. Y por eso podemos ver tranquilamente en muchas instituciones, en muchos locales, no sé, la corrupción acampando normalmente, inclusive en hogares o en locales o en instituciones donde también hay creyentes. Ayer hablábamos con los jóvenes de no tomar a la ligera la palabra de Dios, de tomarlo en serio. Créeme que si no lo tomamos tan en serio, aunque no vayamos a ser perfectos, no lo vamos a hacer y quizás nos vamos a equivocar, pero de alguna manera va a notarse alguna diferencia. Y no esperemos que los del alto mando cambien. Empieza desde nuestro corazón, desde aquello chiquito. Desde ahí empieza el cambio en la corrupción. La palabra de Dios dice que del corazón nacen las guerras. Y hay un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer en el corazón. Y ese trabajo lo puede hacer nuestro precioso Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ok? ¿Seguimos? Amén. Muy bien. Aquí viene una parte bien confrontante. Y vamos a ver el por qué. Continuando con el texto inicial. Miren, vosotros sois la sal de la tierra. Aquí hay algo importante. Esta frase es impactante. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. Uy, si la sal se desvaneciere. Ahora, aquí hay una gran pregunta que tal vez podemos hacernos en esta pequeña frase. ¿Cuándo es que la sal se desvanece?
¿Cuándo la sal comienza a perder su capacidad de salar? ¿Cuándo la sal pierde su esencia? ¿Cuándo será? Porque dice, si la sal se desvaneciere, ¿verdad? ¿Cuándo se desvanece la sal? ¿Sabe cuándo se desvanece la sal, mi querido hermano? La sal se comienza a desvanecer o pierde su esencia cuando ésta se contamina con otras sustancias. ¿Sí? En una ocasión me pasó, estaba yo cogiendo el tarrito de sal, estuve yo cocinando y por accidente se me cayó, creo que era un poquito de cal en la sal y dije, ya ni modo, no puedo separar eso, me toca botarle la sal. Generalmente la sal tiende a perder esa esencia cuando se contamina con otra sustancia. En otras palabras, la sal pierde sus valores cuando entra en contacto con otros aditivos y le hace imposible salar. Y ahora viene la aplicación. Cuando nosotros entramos en contacto con el mundo, con sus patrones, cuando nosotros entramos en contacto con la inmoralidad, con sus ideologías, con su sistema, con su estilo de vida, con la influencia que provee este mundo, cuando toleramos el pecado, cuando a lo bueno, cuando decir bueno decimos malo y cuando la Biblia dice que es malo decimos bueno, automáticamente procedemos a contaminarnos y perdemos la capacidad de dar sabor y preservar los principios bíblicos. Yo me acordaba cuando me topaba, ¿no?, con muchos amigos, ¿no? Muchos de ellos trabajaban allá en Quito en algunas instituciones privadas y públicas y generalmente cuando verdaderamente usted es sal, pasa que, como yo le decía, incomoda usted al mundo a veces. Pero yo veía que estos muchachos vivían felices de la vida. Yo dije, oye, qué chévere. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? Y me decía, no, ya llevo 10 años. El otro decía, ya llevo 12 años. Pero digo, ¿y cómo? Les preguntaba, ¿no? ¿Y cómo tu vida espiritual ha causado incomodidad o no ha causado incomodidad dentro de tu ambiente de trabajo? Y me decía, no, yo me llevo con todos ellos. Soy feliz y todo eso. Digo, chévere. Ah, bueno. Pero luego, pues obviamente, cuando uno llega un poquito al fondo del asunto, nos damos cuenta que, claro, el mundo te va a abrazar y siempre te va a recibir con sus brazos abiertos porque piensas como ellos, actúas como ellos, hablas como ellos, caminas como ellos. Por más que vayan a la iglesia y por más que estén en inclusive sirviendo en algún ministerio, cuando tú ya eres parte de ellos, ¿qué mundo te va a aborrecer? ¿Quién te va a hacer a un lado? ¿Quién te va a rechazar? No, no te van a hacer eso. Es que ya eres parte de ellos, aunque lo quieran negar. Entonces, pero cuando un hijo de Dios se levanta a hacer la diferencia, créanme que a veces surgen incomodidades. Actualmente hay una hermana dentro de la iglesia que ella es indígena, pero ella viene de un mundo donde el tema de esto de los rituales, viene un mundo donde dentro de su partido político tenían, ella siempre, obviamente, junto con ellos, tomaban, bailaban y representaban a las comunidades y ella siempre tenía esa aceptación, ¿no?, del mundo. Pero nosotros a veces decimos, wow, ese trabajo es duro, pero para el Espíritu Santo no hay corazón de piedra que no pueda doblegar. Y ella se convierte al Evangelio. Está en sus primeros pasos. ¿Y saben cuál es el primer comentario y la primera ayuda que ella nos pide? Es,
estoy comenzando a sentir el rechazo de mis compañeros, de mis jefes, de mi comunidad. Wow. Y nos comentaba, ya no me da gusto ir a estar tomando, me dice. Ya no me da gusto estar haciendo esos rituales cuando yo tengo a un Dios que glorificar. Ya no me da gusto a mí estar hablando chistes de doble sentido. Y como ya no formo parte de eso, entonces me hacen a un lado. Se comienza a sentir el peso de ser sal y luz. Entonces, ser sal y luz, no todo es color de rosa. A veces se paga un precio y el precio es grande, pero vale la pena, vale la pena, porque cuando tú eres sal y luz, estás dejando en alto el nombre que es sobre todo nombre. Estás glorificando de una manera extraordinaria el nombre de Cristo. No tú, Cristo en ti. Amén. Entonces, ahí hoy yo comenzaba a sentir realmente que es un desafío que vale la pena, porque honramos a Cristo. Entonces, como decíamos, volviendo a la enseñanza, la sal se desvanece cuando se contamina con otros aditivos, ¿verdad? Entonces ya no hay mucha diferencia. El Hijo de Dios deja de cumplir su función y su rol de ser luz cuando ya se contaminó con las tinieblas y casi ya no se nota la diferencia. Entonces, ahora, imagínense perder esa diferencia que debemos tener en el mundo. Ahora, cuando se mezcla con estos aditivos, generalmente o cuando se contamina la sal con otras sustancias, obviamente, al perder su esencia, ¿sí? Al perder su esencia, usted va a consumir eso y le va a dar una infección en el estómago. Una sal contaminada le va a hacer mucho daño a su estómago y le va a poner mal de salud. De la misma manera, a veces es muy peligroso cuando alguien, quizás un creyente, se contamina con el mundo. No hay nada más peligroso porque el mensaje que esta persona está dando con sus acciones es un mensaje totalmente equivocado y su vecino, sus compañeros se confunden. Y dice, a ver ¿cómo es esto? A ver, él, él es cristiano, va a la iglesia o sirve en la iglesia, pero hace lo que, o se comporta como el mundo se comporta y hay una confusión. Por eso la importancia, ¿no? La importancia de esta frase. Mire, solo esta frase podemos pasarnos una hora, pero no tenemos más de una hora. Dice, si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Miren, en otras palabras, no sirve mucho una persona que se ha contaminado con el mundo siendo un hijo de Dios, porque no hay una diferencia notable y la gente se confunde al ver nuestras acciones. Y eso, por esa razón, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y justo yo había escuchado y me impactó este testimonio de, de un famoso monje. Me impactó bastante. Se dice que se llamaba específicamente Telémaco. No sé si ustedes han visto las películas de los gladiadores, ¿sí? Donde mataban ahí a la gente por placer, en esas arenas de esos estadios. Entonces, ahora dice que este famoso hombre llamado Telémaco, dice que nunca había ido a Roma, pero movido por el Espíritu de Dios dice que se va a visitar Roma y se sorprende de las grandes edificaciones que existen en Roma.
y asombrado de todo eso, pero dentro de una de esas edificaciones se escucha gritos. Y él así con mucha curiosidad, dice que corre, ingresa a esa edificación y cuando entra ve una gran multitud de gente, había sido un estadio, y cuando ve en la arena cómo mataban por diversión, se queda estupefacto, completamente impactado y anonadado. Y al ver cómo uno de los soldados mataba a otro hombre, dice que en ese momento Telémaco corre hacia el centro de la arena. ¿Sí? Corrió de una manera apresurada. Y cuando dice que llega a ese lugar, dice que cuando ve cómo este soldado mataba a otra persona, dice que él dice, en el nombre de Cristo, por Dios, paren esto. De una manera enérgica, paren esto. En el momento que él dice eso, el estadio se queda como escuchándolo y un soldado lo atraviesa y muere Telémaco. Y mientras él dice que caía sobre la arena, hay un silencio sepulcral en ese estadio. Hay un silencio total en ese estadio. Y la gente, impactada de eso, dice que cada uno comenzó a levantarse de su asiento y comenzó a salir de ese estadio. Abandonaron ese estadio. Y ese fue el final de los famosos luchas de gladiadores. Esa fue la última vez que lo hicieron eso. Porque hubo uno que se paró a hacer la diferencia. Miren, yo podía darles muchos ejemplos, solo para mencionar algunos y para ir terminando esta enseñanza. Mire, ese valor que tuvo José, su integridad, al huir de la tentación cuando le sedujo la esposa de Potifar. Y cuando el faraón lo puso como gobernador y lo usó para evitar la hambruna de 7 años, era increíble. Cuando Daniel, en medio de una corte babilónica, pagana, pecaminosa, él decide no contaminarse. Mantuvo su fidelidad de Dios y prefirió irse al foso de los leones antes que ceder a sus principios. Qué increíble. Cuando Esther en un momento dado interviene a favor del pueblo de Dios, ¿no? Intervino a favor del pueblo de Dios para evitar y para salvar a toda una generación. Utilizó a una mujer, Sadrach, Mesach y Abednego. Prefirieron irse allá a quemarse en el horno 7 veces calentado de lo acostumbrado antes que arrodillarse a una estatua de Nabucodonosor. A veces ser sal y luz tiene un costo. Y es grande el costo a veces. Y a veces este mensaje no es muy comercial, pero es bíblico y hay que predicarlo. Amén. El mejor de los ejemplos, Cristo. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era increíble. Él se identificó con la cultura. Aparentemente, de manera externa, no tenía algo notable, pero se notaba dentro lo que tenía dentro. Se notaba su carácter. Su manera de pensar era muy diferente. Su llamado era distinto. Su misión inigualable. Él vino para cumplir la misión más grande de la tierra. Salvarle a usted y salvarme a mí. Él, cuando estuvo en la tierra, tuvo la gran misión de cumplir y hacer la voluntad de su Padre Celestial. El mejor de los ejemplos. Ahora imagínense
mis queridos hermanos, ¿de qué manera nosotros como hijos de Dios estamos siendo distintos?